Vale, vamos a volver al bosquejo, a la última hoja que hicimos, porque no di suficiente tiempo a la página 3. Estos últimos apuntes yo quería comentar alguna cosa más sobre la santificación, porque hoy nos toca mirar 2 capítulos más, capítulo 7 y capítulo 8, de lo que se considera el pasaje muy largo sobre la santificación, una vida santa. No tengamos miedo de la palabra santificación. Hay algunas personas que creen y me enseñan que puedes llegar a una vida perfectamente santificada. La Biblia indica que hasta que muramos y estemos en la presencia de Cristo, no hay nadie que llega a la perfección, pero eso no quita la meta de la perfección. La meta es ser como Cristo y Él era perfecto. Entonces la meta siempre es perfección. ¿Y cómo conseguimos eso? Si vais a enseñar, como tengo que enseñar como pastor, pero no es solo el pastor, alguien que va a dar una clase de escuela dominical, hablando con un vecino, con un familiar, ¿cómo explicamos cómo una persona consigue victoria sobre la tentación? ¿Cómo conseguimos? ¿Qué dice la Biblia sobre esa victoria? ¿Dice algo o es, bueno, por suerte, porque tienes buenas costumbres en tu pasado, por eso no eres tan tentado? Creo que todos somos tentados de distintas maneras, distintos pecados, pero ¿qué dice la Biblia? Y tenemos que entender lo que pone en la Biblia. Entonces, volviendo aquí a estos últimos puntos, el último punto sobre la progresiva, el aspecto progresivo de la santificación. El número 1, que creo que solo comenté, es que tenemos que considerarnos. Y he pedido al pastor para que me diera esta pizarra. La palabra, esto es griego, pero quiero hacerlo con propósito. Esta es una L, lambda en griego, es una O, es una G, es una I. ¿Qué palabra veis ahí? Lógica. Lógica o algo lógico. Ahora aquí cambia, pero sacamos la palabra lógica de este verbo en griego. Y en el pasaje, ahí en Romanos 6, vamos a abrir a Romanos 6, versículo 11 y 12. En Romanos 6:11, cuando dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, es el primer paso de lo que entendemos que es el paso progresivo de la santificación. Tenemos que tener la mente preparada, pensando como Dios manda, y es algo que es lógico, pero no es lógico. Y os voy a enseñar el porqué. Volvamos al capítulo 4, donde vemos esta misma palabra usada 5 o 6 veces en capítulo 4. En versículo 3 de Romanos 4 dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Esa palabra contado es logizomai también. Es lógico. Dios, viendo a Abraham, vio a un hombre de fe, imperfecto. Sabemos, podemos encontrar pecados de Abraham, no era perfecto. Pero Dios, viéndole, vio a un hombre dedicado a Dios, que creyó a Dios, y solo porque creyó, Dios dijo, la lógica divina es que si crees, te considero santo. Cuando la gente me habla a mí de los santos aquí, adoran los santos, oran a un santo, yo digo, sabes que yo soy un santo también. Y se queda como, qué atrevido eres decir que eres santo.
y les enseñó en la Biblia, pues la Biblia se dirige Pablo a los santos en Colose, en Filipos, en donde sea, porque Dios nos considera así. Pero Romanos 4 sigue en versículo 5, la última frase: su fe le es contada por justicia. No solo a Abraham, sino a nosotros también. Si tenemos fe, Dios, la lógica divina es: te considero santo. Versículo 6. La última frase: a quien Dios atribuye justicia sin obras. Atribuir. Dios le atribuye, le considera, le cuenta como justicia sin obras. Versículo 9. La última frase: porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Versículo 11, la última frase: que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Versículo 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. 23, no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. No tiene lógica humana, pero la lógica divina atribuye a nosotros santidad. Es como si Dios pone en nuestra cuenta. Ahora, si tú conoces a un asesino arrepentido, vamos a decir que un asesino va a la cárcel, Dios le salva por un estudio bíblico, y si tú le preguntas, ¿eres culpable o no de asesinar a alguien? Dice que soy malo, he asesinado a alguien. Pero por la gracia de Dios, soy salvo porque Dios me ha salvado. Pero vamos a dar como humanos, vamos a dar un 10 negativo a un asesinato, ¿no? Es muy malo asesinar a alguien. Ahora, Miquel en el trabajo, un día se le pasa la hora y tomó 31 minutos para el tiempo de descanso en vez de 30. Ha robado 1 minuto del tiempo de su empleador. Malo. Pero solo un -1, pensamos. Estoy conduciendo y vengo tarde y es que tengo 5 minutos de cortesía, pero no 6. Tengo que acelerar un poco más. Entonces el pastor se equivoca. Pasar el límite. Eso es mal testimonio. Todo el mundo lo ve. Igual un -4. No tanto, ¿no? Para pasar el límite un poco. Tenemos nuestra escala. Y al final todos salimos pegados. Y si tú dices, yo nunca violo los límites, nunca digo mentiras, nunca robo nada, pues Isaías 64:6, todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Lo bueno que haces es por lo menos un -1. Sumas el total y todos salimos con negativo. Y Dios dice, como todos sois así, si me creéis, os lo cuento por justicia. La fe, no porque no has asesinado a nadie, porque no has mentido, nuestras escalas son diferentes que las de Dios. Él cuenta, y este término logizomai es un término de contabilidad. Es hacer cuentas. Y las cuentas salen en negativo. Y Dios dice, por la sangre de mi Hijo, voy a borrar vuestras rebeliones. Los voy a echar en el profundo del mar. Y os considero, si me creéis, os considero muertos. Ahora, eso es Romanos 4. Dios nos considera así. Volver a Romanos 6. La misma palabra, Dios nos dice, haced vosotros lo mismo con vuestro pecado. Y tú dices, pero Dios, no, sabes que me enfrento con tantas tentaciones en estas áreas. ¿Cómo lo hago? La única manera es considerarte muerto. Ahora, piensa un momento. ¿Cuántos pecados ha cometido un cadáver? Ninguno. Ahora, eso suena fácil, ¿vale? Es fácil decir que
vale, pienso que soy un cadáver. Pero por lo menos hay que empezar con algo. Hay que hacer, Dios lo hace conmigo. ¿Quién soy yo para insistir que no? Tengo que ser más rígido que Dios. Dios nos lo hace y es el primer paso. Considérate muerto. Decir, y estuve al venir, como me sobraba tiempo en el tráfico, estaba pensando en una ilustración que Pablo va a usar en cuanto al matrimonio. Si yo dijera a vosotras las mujeres, imagínate que en la calle se te acerca un hombre, y no quiero ofender a nadie, pero un hombre que evidentemente no se ha duchado en un mes. Tiene el pelo no peinado, tiene barba llena de grasa, tiene ropa sucia, y se te acerca y dice, dame un beso. Y tú dices, ni hablar. Eso es fácil, ¿verdad? Pero si se te acerca un modelo, o hombres, una modelo. Tengo un amigo que es alumno de inglés y él con Photoshop para su WhatsApp tiene una foto de sí mismo, solo su cara. Y yo cuando lo vi pensé, ¿quién es esa mujer? Y está al lado de una modelo, Giselle, no sé qué, la brasileña, ni le reconocí, pero una mujer y guapa con vestido de lujo, y él está allí y su carita de sonrisa, y le dije, ¿quién es esa mujer? Y él, lo he hecho con Photoshop. Creo que es con Tom Brady de la NFL de Estados Unidos, que es el hombre en sí. Y lo miré más, es verdad, su cabeza es mucho más pequeño que uno de la NFL. Pero frente a esa mujer, si ella nos acercara, es historia diferente. Vosotras igual para un Leonardo DiCaprio, yo no estoy animando a nadie aquí, ¿vale? Yo no sé cómo os afectaría Leonardo DiCaprio. Pero para los hombres es una tentación. Sobre todo si no hay nadie y ella pide un beso. ¿Cómo resistes? Pues estoy casado. Vale, eso no quita la tentación. Igual lo disminuye. Ojalá que todos fuésemos tan fieles y santos como para poder resistir. Y ni se me ocurre. Pero la realidad es que esas tentaciones son reales. ¿Cómo en ese momento tienes una defensa? No, mi mujer no quiere que yo haga eso. Buena defensa. Pero si eso falla, hay que recurrir a estoy muerto. ¿Cómo voy a darle un beso si estoy muerto? Ella quiere besar un cadáver. Hay que entrar cada día con una mentalidad. Me considero muerto. Es la única manera de conseguir victoria, el primer paso. Pero hay un segundo paso que está allí, que es el número 2. Tenemos que presentarnos, como pone allí, a Dios como vivos. Me considero muerto, pero eso no significa que voy a ir a mi despacho, cerrar la puerta con cerradura y no tengo que enfrentarme con la tentación. Bueno, sobre todo en el mundo de hoy, si tienes ordenador ahí dentro, ya tienes entrada a la tentación. No tienes que estar directamente con personas para caer en tentación y pecar. Entonces, no es aislarnos, ponernos aparte y no tener contacto. Porque Dios quiere que vivamos y hay que presentarnos. Ahora, ese mismo verbo se encuentra en Romanos 12, que llegaremos más tarde hoy, Dios mediante, pero miremos todos juntos a Romanos 12:1. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que, la misma palabra, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Otra vez, es a base de algo racional. Tiene sentido esto. Ahora, ¿cuál es el sentido? Volvamos al mundo de tráfico.
¿Sabéis lo que significa ceder el paso? Me parece que en este país alguien que está entrando en el movimiento de tráfico piensa que ceder el paso es poner mi intermitente y salir. Porque lo he puesto, he señalizado, voy a salir, me lo pongo y entro. Eso no es ceder el paso. Yo pongo el intermitente y espero hasta que haya pasado el tráfico y puedo entrar. Ese es ceder. Y este verbo presentar es casi la misma idea. Es ponernos al lado, al tráfico, y ceder. ¿Y a quién cedemos? A Dios. Lo que Dios me dice es lo que me manda. Yo no insisto y cuando yo quiero entro y cuando yo quiero salgo y yo hago mis maniobras. Yo cedo mi vida. Me presento a Él para que Él me guíe. Esos son los dos pasos de Romanos 6. Entrar con la mentalidad correcta y con la actitud de voy a ceder, no voy a insistir y luchar, voy a dejarme en sus manos. Bueno, es como quería acabar con esa hoja. Y vamos a ir a la hoja número 4. Capítulo 7 de Romanos nos introduce a esta lucha en más profundidad. Seguramente todos aquí habéis leído Romanos 7 y te has dicho, ahí estoy yo. Cosas que no quiero hacer de verdad, de corazón, no los quiero, pero ¿cómo encuentro la salida cuando me enfrento con esa tentación y siempre caigo, o cada 2 por 3 caigo, o solamente 1 por 10 caigo, no quiero caer? ¿Qué pasa aquí? Pues vamos a leer los primeros 6 versículos antes de hacer los comentarios. Romanos 7:1, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces, en el primer hueco de esa hoja es la palabra lucha. Hay una lucha clara en nuestro ser. Y el punto 1 es la antigua ley. Esa ley era buena porque nos enseñaba cómo éramos. Y estuvimos sujetos a esa ley para que aprendiéramos cómo éramos, para que viéramos cuál es la salida que Dios provee. Es ilustrada por un matrimonio inicial. Número 2, la libertad en Cristo, que ya hemos leído esos versículos, es ilustrada por un matrimonio nuevo. Ahora, nadie que yo sepa está buscando un matrimonio nuevo. Yo llevo 32 años de casado y mi madre, que fue casada 53, creo que llegó, antes que murió mi padre, ella ha tenido amigos que han dicho, oye, Lu, tienes que conocer a este señor. Y ella dice, ella resiste, no me interesa. Y dice en broma, me ha costado tantos años para entrenar a ese primer marido que no tengo paciencia ni tiempo para enseñar a otro. Yo no puedo, y no es bueno imaginar estar casado con otra persona. Pero no, 32 años. Ella me tiene enseñada bien, creo.
lo poco que hago bien en casa, me lo ha enseñado ella. ¿Cómo me adaptaría a otra manera de persona? Quizás sí, pero en cuanto a nuestra relación con Dios, es que nuestro cónyuge primero, la ley, que sirvió de algo, era bueno, ya está muerto. No sirve para justificarnos ante Dios. Y Dios no considera eso válido. Nadie ha cumplido esa ley sino Cristo. Entonces, ¿cómo vamos a justificarnos con Dios? Dios dice, os voy a dar un nuevo marido. El mismo que cumplió esa ley perfectamente es válido. Es el único que os puede salvar para poder agradarme a mí, para justificaros ante mí. Y es Cristo. Y una vez muertos a esa ley, es válido tener nuevo marido, que es Cristo. Y nos unimos a Él en esa intimidad, como en un matrimonio, donde podemos hablar con Él y tener esa relación íntima, y Él nos enseña, nos guía, provee todo lo que es un matrimonio ideal. No sé si alguien aquí tiene un matrimonio ideal, pero en la Biblia, con Cristo, tenemos un matrimonio ideal. Gracias a Dios que Él provee todo con ese nuevo marido. No tenemos un amo anterior. Satanás, la ley, el mundo, nada satisface, nada sirve sino el nuevo marido. Y hay que olvidarnos. Si alguien se divorcia de su marido anterior, no está muerto. Si está casado con una nueva mujer y él dice un día, bueno, voy a volver a mi otra mujer y preguntarle lo que ella considera la verdad en este caso. La nueva mujer dice, ¿a dónde vas? No vas a volver a hablar con ella. Yo soy tu mujer. Pues esa mujer vieja está muerta, pero viva. La ley sigue en vigor. Creo que os dije hace 2 semanas que yo fui salvo de una vida legalista. Mi tendencia es ver las cosas blanco y negro. Y si nadie entra dentro de mi cuadro de blanco y negro, pecador, pecador, pecador. Yo también, pecador. ¿Cómo soluciono eso? Más justicia, más santidad. Voy a hacer algo. Pues debo hacer, por obediencia, por amor a Dios, todo lo que hago. Pero mi tendencia es depender de esa ley, como solía hacer antes. Entonces, esa ley sigue hablándome que tienes que cumplir. Pero Dios me ha salvado por gracia, no por cumplir la ley. Pero sigue esta lucha. Y vamos a mirar los siguientes apuntes, donde dice la lucha. La letra A es el pecado en mí. Hay algunos que enseñan que el principio de pecado es erradicado cuando uno se salva. Pues no sé en qué cuerpo viven ellos, pero en mí no se ha erradicado. Para ellos no soy salvo, seguramente. Pero leo en la Biblia que soy salvo por gracia, por medio de la fe, y no por obras, no por sentirme más santo que antes. No es sentimientos, es creer lo que Dios dice. Y el pecado existe en mí. Versículos 7 al 9 dice, ¿qué diremos pues? La ley es pecado, en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Ese pecado está en nosotros, el principio pecaminoso está en nosotros. La letra B, la ley, santa, buena y justa, según versículo 12, está en mí también. La letra C, la lucha en mí. Entonces esos 3 huecos son pecado, ley y lucha. Empezando en versículo 14, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y sabemos toda esa lucha.
Pero bajamos al versículo 21 donde da una conclusión. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal que está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y aquí está la conclusión. Y hay que tener estos dos aspectos en mente. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Si fuese solo por mí, estoy perdido. Pero gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces esa es la conclusión, soy miserable solo, y la letra B, doy gracias por Jesucristo. Este último hueco antes de la letra E es gracias. Ahora, llegamos al final de ese capítulo y para mí hay una pregunta lógica. ¿Cómo se sabe la condición del individuo? ¿Cómo sé? ¿Dónde entro yo en este cuadro? ¿Cómo soy yo ante Dios? Pues capítulo 8 nos da lo que es la vida en el Espíritu. El siguiente hueco es la palabra Espíritu. Y la respuesta es, hay que andar espiritualmente. Y llega a ser evidente si estamos andando en el Espíritu. Ahora, ¿evidente a quién? Pues evidentemente Dios ya nos conoce. Él sabe cómo somos y no tenemos que comprobar nada ante Él. La próxima tendencia es pensar, pues, mi pastor es importante, yo tengo que comportarme bien ante mi pastor, porque Él va a predicar, y si no tengo cuidado, Él va a predicar sobre mi pecado, entonces voy a andar sobre la vía perfectamente para agradarle al pastor. Hay gente que vive así, que piensa así. O mi cónyuge, él me conoce, entonces voy a hacer la línea recta para agradarle a Él. Pues estas evidencias no son ni para comprobar ante Dios, porque Él nos conoce, ni ante el hombre. Es ante ti mismo, ante mí mismo. Si quieres saber, ¿soy hombre, soy mujer espiritual o no? ¿Cómo lo sé? Pues hay que andar en el Espíritu. Este capítulo nos da la esperanza de poder saber, saliendo de Romanos 7, ¿cómo sé? ¿Cuál es mi condición? Pues mira tu vida. No mires las vidas de los demás. Vale, un pastor tiene la responsabilidad de cuidar de nuestras vidas. Gracias a Dios no estamos solos y el Espíritu Santo está con nosotros, pero hay que tener nuestra propia responsabilidad ante Dios para andar por el Espíritu. Y tengo el primer apunte aquí. Es posible vivir libre de la ley del pecado y de la muerte. Versículos 1 al 11. ¿Pero cómo? Por el Espíritu que mora en nosotros. Ahora vamos a mirar algunos de esos versículos en concreto. Mira versículo 4, donde vemos que hay que andar. Ese siguiente hueco es la palabra andar conforme al Espíritu. Versículo 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora vamos a mirar en Gálatas capítulo 5, porque en Gálatas 5 vemos, creo que todos sabemos, una lista de los pecados de la carne. Yo siempre hablo de distintos sabores de carne, porque la carne, cuando yo hablo con hombres jóvenes, yo he jugado a baloncesto en competición y en el vestuario a veces hablan de cosas que entre otras personas no se hablan. Y cuando alguien me habla de la carne ahí en el vestuario, están hablando de relaciones entre hombres y mujeres. El mundo, los inconversos, saben lo que es la carne. Pero no todos tenemos todas nuestras luchas con ese tipo de pecado. Hay personas, mujeres y hombres, que tienen problemas con la codicia,
con el engaño, con la mentira, con el robo. Hay muchos pecados, pues ¿cuáles son? Aquí en Gálatas 5, Dios nos da, en versículos 19 en adelante, una lista que se dividen, no vamos a estudiarlo ahora, en cómo se dividen, pero mira esta lista, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. ¿Ves que vamos de algo muy grave, adulterio, homicidio, a simplemente pleitos? ¿Te gusta discutir? Tengo un amigo que me ha dicho, es que me encanta discutir con personas. Y yo digo, 2 de Timoteo 2:24 habla de que el siervo del Señor no debe de ser contencioso. ¿Qué haces con eso? Pues es que Dios me ha hecho así. De verdad, Dios te ha hecho contencioso. No, tu carne es contenciosa. Pero tenemos que encontrar una salida. No es que no podemos debatir ideas, que tú dices esto, la Biblia dice eso, tenemos que hablar del por qué y cómo arreglar y ponernos de acuerdo con lo que la Biblia dice. Pero de ser contencioso, hoy mismo leí un recuerdo de un pastor que dijo, hace años yo era el asistente de pastor en mi iglesia, y el pastor de la iglesia, con 40 años de experiencia, un día después de un culto salió, iba a ir a donde su mujer y ir a casa. Y antes de salir, vio a la gente, los responsables que estaban contando la ofrenda, y 2 de ellos eran novatos, todavía no habían acabado sus estudios apenas, y estaban ahí, y uno hizo un comentario al pastor al salir, que sobre el mensaje que acababa de predicar, justamente sobre la santificación. Y empezó a discutir. Y en vez de, el pastor con paciencia, según el artículo, con paciencia le explicó un poco mejor lo que él quería decir y respondió con otro argumento. Y el pastor, vale, entiendo, pero le aconsejó, le instruyó, y el otro entró y había 2 contra. Chicos de 20 años discutiendo con un señor de 60 que tiene experiencia y está mostrando calma completa por la gracia de Dios, porque la respuesta lógica es, ¡callaos! ¿Quiénes sois? Evidentemente no sois santificados. Bueno, eso sería la carne del pastor si respondiese así, pero su carne olía mal por su contención. Todos tenemos un sabor de la carne. Tenemos que conocernos y confesar, Dios, tú me conoces, muéstrame. Y no tiene que hacer mucho trabajo para mostrarnos dónde está nuestra debilidad, ¿verdad? No sabes cuál es tu debilidad, yo sé cuáles son mis debilidades. Tengo 2 en concreto, os comenté hace 1 año y medio en la primera clase, que esa debilidad Satanás lo sabe, Dios lo sabe y me lo sé yo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy proveyendo para oportunidades de esas tentaciones? ¿O estoy construyendo por la gracia de Dios, por la ayuda del Espíritu Santo, una manera, si puedo, evitar contacto? Pues no es siempre posible evitar contacto pero tenemos al Espíritu viviendo en nosotros. Vale, considérate muerto, pero tienes que vivir. Dios quiere que vivamos, que tengamos un testimonio vivo, vibrante ante el mundo para poder alcanzar a más, para que vengan a la salvación y empiecen este viaje por este mundo espiritual. Y es ese espíritu que lucha contra la carne, que está en ti y en mí. Y Él es más poderoso que el que está en nuestra carne. Bueno, volvamos aquí a Romanos 8 y seguimos con los apuntes
no tenemos tiempo para elaborar cada punto, pero el segundo, la punto B, es hay que pensar conforme al Espíritu. En este caso, no es esta idea de logizomai, que tiene una lógica calculando, es phroneo. Y vamos a mirar en Filipenses 2, y nuestro gran modelo, nuestro gran ejemplo es Jesús. En Filipenses 2, la palabra en Romanos 8:5 era porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, es la misma palabra que se encuentra aquí en Filipenses 2:5. Y es la palabra sentir en Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no vamos a tener tiempo para elaborar todo lo que es este sentir de Jesús. Pero piensa un momento, ¿por qué no te preguntas, o me pregunto, ¿qué haría Jesús frente a esta tentación? ¿Cómo respondería? ¿Qué piensa Jesús de esto? Eso es tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, es aplicar su manera de pensar a nuestro pensamiento. Es lo que Pablo nos está exigiendo si queremos comprobar que soy hombre, mujer espiritual. Estoy en el Espíritu. Tengo la posibilidad de victoria. Si estoy pensando bien, si estoy andando bien. La letra C, hay que ocuparnos en el Espíritu. La letra D, hay que vivir según el Espíritu. Vamos a mirar en Juan 14. ¿Quién es la vida? Aquí dice en Romanos 8 que hay que vivir. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne. ¿Quién es la vida? Según Juan 14. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Pero fijaros en Juan 14:26. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El que es nuestra vida ha mandado al mismo Espíritu Santo y estamos hablando de andar en el Espíritu. ¿Cómo vamos a hacerlo? Escucharle cuando nos habla a la conciencia. Responder que sí, vale, ahora estoy muerto a eso, pero vivo para Dios. Escuchar esa voz porque su trabajo, su deber, su responsabilidad es enseñarnos la vida y Jesús es la vida. Todo compagina perfectamente, pero ¿qué hacemos? Cambiamos la emisora. Yo no quiero oír ese mensaje, es demasiado difícil. Mis apetitos, mi carne desea y los deseos de la carne son fuertes. Y sobre todo, si nuestro cónyuge no está cerca, no tenemos ninguna responsabilidad, nadie lo sabrá. Caemos, porque no estamos pensando como Dios manda. Y es lo que este pasaje quiere decir en Romanos 8. Volvamos al bosquejo, la letra E, hay que morar con el Espíritu. Ahora, esta palabra morar no es el morar de Juan 15. Es morar como en un matrimonio. Yo cuando me casé, no me casé para vivir fuera de mi mujer. La primera vez que estuvimos una noche separados, ella fue a un retiro para mujeres y me quedé yo solo en casa. ¿Cómo sufrí? No sé si llevábamos un año de matrimonio y la primera noche que no vivimos juntos, ¿cómo sufrí? Yo no me casé para vivir fuera de ella. ¿Es ese el sentir que tenemos cuando nos alejamos del Espíritu? ¿O ni nos damos cuenta que Él no está morando con nosotros? No está en casa conmigo y ni lo noto. Debe de ser, esta palabra es oikeo,
estar en casa con, mora con Él, conociéndole y Él conociéndonos a ti e influenciando con la influencia de su presencia. Es lo que está enseñando aquí. Ahora, volviendo aquí a Romanos 8, versículo 12, aquí vemos una palabra interesante. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. ¿Sabéis que tenemos una deuda? Más tarde Pablo va a decir que no seamos deudores a nadie, sino deberles el amar. Pero hay 3 veces aquí en Romanos donde Pablo dice que somos deudores. Miremos en Romanos 1, versículo 14, 3 casos en que somos deudores. Tenemos la deuda, según Pablo, de predicar el Evangelio, de compartir las noticias de vida nueva y vida eterna. Romanos 1:14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también. La deuda ahí es que Dios me ha dado algo. Gratuitamente, tengo la deuda de compartirlo con otros. La segunda ocasión es aquí en Romanos 8, versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos. Si tengo la deuda, hermanos, si te sientes la obligación de salir a la calle y compartir tu fe, tenemos la misma responsabilidad de vivir una vida santa. Tengo esa deuda. ¿Por qué es tan importante? Porque si tú sales a la calle y compartes tu fe, y luego la gente que han escuchado lo que tú les has dicho ahora, te ve subir al coche y sales a 100 en una zona de 60, te ha cambiado la vida. Lo que tú me has dicho, Dios tiene poder para salvar mi vida eternamente y no tiene poder para frenarte para que vayas a 60. Tenemos deuda para las 2 cosas. Y una tercera, mira en Romanos 15, versículo 27. Tenemos una deuda para ayudar a otros. Versículo 27, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Ahora, eso requiere sabiduría. ¿A quién vas a dar dinero para ayudarle? O ayudarle con una manera práctica. Hay que tener cuidado, pero hay que estar dispuestos a compartir bienes. No solo ayuda espiritual, sino algo actual también. Ser generosos, guiados por el mismo Espíritu, pero no, el dinero mío es mío y el tuyo es mío también. El mío, el tuyo, no. No, hay que ser generosos, guiados por el Espíritu, ayudando como podamos. Esas son las 3 únicas ocasiones que Pablo usa deudores aquí en Romanos. Entonces, ese hueco es la palabra deuda. Es una deuda vivir conforme al Espíritu. Y podemos leer, pero no nos da tiempo leer todos los versículos. El Espíritu nos guía y el Espíritu nos adopta. Tengo un hermano que ha adoptado 2 hijos y tienen el nombre Bergman. No nacieron de sangre y carne, pero son Bergman. Cuando les llamo, no digo, oye, Jeremy, ni sé su otro apellido. No sé si él mantiene, seguramente se acuerda de su otro apellido, pero para nosotros él es Jeremy Bergman. Es sobrino total. No le consideramos nada más que mi sobrino. Ahora, si es una bendición ser un Bergman, no sé, pero ser hijo de Dios es un privilegio. ¿Y quién lo merece? Un hijo adoptado es especial y se considera correctamente como parte de la familia, igual, y es lo que Dios ha hecho. Qué tremendo es ser adoptados por el Espíritu también. Número 3 es una certeza. No hay duda de nada de eso. Versículo 18 de Romanos 8 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del
tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es cierto, la gloria futura es cierta, según ese versículo que hemos leído ahora. La ayuda presente, el siguiente hueco, la palabra presente, ayuda presente es cierta. Vamos a mirar versículos 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones, y aquí es la certeza, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu nos ayuda seguro, Él lo sabe, sabe exactamente cómo interceder y lo hace. Es cierta su ayuda. Y la letra C, la salvación eterna, es cierta. En versículos 37 a 39 leemos: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué puede ser más cierto que más que vencedor? Sabes que vas a ganar, vas a vencer y más. No hay nada más cierto que eso. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, final de Romanos 8. Y vamos a pasar a Romanos 9. La soberanía de Dios en la salvación. Estos capítulos Romanos 9 al 11, que yo me acuerdo, no he oído mucha predicación, sino de la parte de Romanos 10, del 9 al 17 más o menos, donde vemos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tremenda promesa. Versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay verdades claves allí. Pero ¿cuántas veces has oído un mensaje de Romanos 9? Yo he oído alguna vez los primeros 3 versículos. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Y mira esta frase: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pablo está diciendo, ojalá que fuesen salvos, y si costara mi propia vida eterna, lo haría, lo daría para que fuesen salvos ellos. He oído mensajes sobre eso y me inspira. Pero lo que queda de Romanos 9, ¿alguien sabe algo más que dice Romanos 9? Pues vamos a mirarlo por lo menos. Es un estudio de introducción al Nuevo Testamento. ¿De qué habla Romanos 9? Mira el número 1. Israel fue elegido en el pasado. Fue elegido en el pasado. Romanos 9:3, que acabamos de leer, Pablo deseara ser anatema por amor a mis hermanos, mis parientes, según la carne. ¿Qué era la carne de Pablo aquí? No la carne de pecado. Su carne era Israel, su nación. Él era israelita, era judío. Versículo 27, Romanos 9:27. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Entonces vamos a mirar en ese versículo 27 y seguir leyendo, porque el Señor, versículo 28, el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud, y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Porque Israel había rechazado lo que Dios les había prometido.
gracias a Dios, nos abrió la puerta a nosotros y entramos. Ahora, en el presente, número 2, Israel está, ese hueco es la palabra está, rechazado en el presente por haber rechazado a su Mesías. Vamos a leer los primeros 4 versículos del capítulo 10. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y han rechazado a Cristo. Evidentemente pidieron, crucifícale, y fue crucificado. Está rechazado en el presente por haber rechazado a su Mesías. Romanos 10:3 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no están sujetados a la justicia de Dios. Pero mira versículos 19 y 21. No ha conocido esto Israel. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Así es Israel hasta el día de hoy. Entonces tenemos el pasado elegido, el presente rechazado, lógicamente, ¿qué queda en el futuro? Número 3, Israel será restaurado en el futuro. La palabra futuro en ese hueco. Vamos a leer capítulo 11, versículos 1 al 5. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procura matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Ese remanente para Israel será salvo en el futuro. Vamos a mirar en versículo 26, donde dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Creemos, estudiando Apocalipsis con Daniel, que en un futuro Dios va a hacer una obra especial durante la tribulación primero y luego durante el milenio, que Israel va a reconocer que Jesús era y es su Mesías. Y de alguna manera todo Israel como nación será salva, como nación. Individualmente sí, pero habrá un avivamiento, algo tremendo, una obra especial de Dios para su pueblo. Es lo que él indica en este capítulo y en esos pasajes. Entonces Israel será restaurado en el futuro. Los últimos 2 huecos en esa hoja, Romanos 11:26, luego todo Israel será salvo. Y versículo 29, irrevocables son los dones de Dios. Un don, un regalo, es algo que alguien da, no merecido necesariamente, pero se da y no se retira. Es irrevocable de parte de Dios. La siguiente hoja, la F, habla de la vida de servicio de los hijos de Dios. Capítulos 12 al 16. El versículo de memoria para el control de hoy era Romanos 12:1, que evidentemente habla de una vida de servicio. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más autoconcepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, y mira esta frase, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Yo creo firmemente que Dios te da a ti, a mí, una medida de fe. Yo solía admirar mucho, y todavía admiro mucho, a hombres de la fe. Spurgeon, ¿cómo se llama? Müller. Y ese Müller en particular, el que tenía orfanatos en Inglaterra, era alemán y fue allí increíble la obra de Dios que él hizo por medio de este hombre. Y yo leí ese libro, me quedé inspirado, así quiero ser. Y mi idea, como él nunca pidió fondos a nadie, antes de venir a España, pensé, pues yo simplemente voy. Si yo viniera a España en aquel entonces y me presentara a la embajada o donde sea, dirían, ¿dónde están tus permisos, tus papeles, tu sostén económico? ¿Dónde tienes los seguros? Habría tanta pega que me habrían dicho, vuélvete a tu país porque aquí no te quedas más que 90 días de turista. No me permitirían, por mucho celo que tuviera. Si no vienes en este mundo de hoy, por lo menos a España, a Europa del oeste, no te quedas. Entonces es falta de fe. Llevar sostenimiento y venir con dinero prometido. No creo que es falta de fe, es ser responsable. Pero yo estaba convencido, no, tengo que ser como Müller. Y un señor, no me acuerdo quién era, pero alguien me dijo, oye, no tienes que tener la fe de Müller. Tienes que vivir conforme a la fe que Dios te ha dado a ti. Müller era tremendo. ¿Quieres ser tremendo? Vivir con la fe que Dios te ha dado. Podría yo decir, estoy viviendo con mi medida de fe. ¿Lo has considerado antes? ¿Cuál es mi medida de fe? Yo a veces leo informes de otros misioneros y no quiero criticar a nadie. Si su medida de fe es mencionar que tengo esta necesidad de un coche o de no sé qué, un caballo o lo que fuera, y la gente que lee sus informes responde con, vale, toma dinero para comprarte un nuevo coche o una parte. O el caballo, también, toma dinero. Si su medida de fe es pedir a los que le apoyan con esas necesidades especiales, vale, adelante. Mi medida de fe es diferente, pero no es como Müller. Yo quiero acercarme a lo de Müller porque veo en la Biblia que él tenía fundamento bueno en no permitir que tu mano derecha sepa lo que está haciendo tu izquierdo o al revés, no me acuerdo cuál es la izquierda o la derecha. Es algo secreto, algo que tú estás en contacto con Dios, confías en Dios. Ejerces tu medida de fe confiando en Él, pues es lo que deseo yo. Piénsalo. ¿Cuál es tu medida de fe? ¿Cuánto puedes confiar en Dios? En ese sentido, creo que podemos crecer. Creo que podemos quitar los apoyos más, un poco más, y vivir que nuestra fe puede crecer en ese sentido, creo que sí. Y Dios quiere que vivamos conforme a la fe que Él nos ha repartido a cada uno. Bueno, la conducta cristiana personal aquí en el bosquejo, hay que tener una entrega total. La letra A es una entrega total. No hay que reservar nada para mí. La letra B, hay diversos dones en un solo cuerpo, que hemos empezado a leer en versículo 3, que Dios ha repartido a cada uno y Él empieza a hablar de los dones que ha repartido en su cuerpo. Y la letra C, hay una conducta práctica en relaciones personales. Aquí podríamos predicar 2-3 meses sobre los principios del versículo 9 hasta el versículo 21. Nuestro propósito no es enseñar cada cosa. Pero si alguien te dice, oye, dame consejo de cómo debo vivir entre los hermanos en la iglesia.
ir a Romanos 12, la segunda parte, para decir, mira, el amor sea sin fingimiento. Cuando vas a colaborar y convivir con los hermanos en la iglesia, sé sincero. No hay que fingir nada. En baloncesto hay que hacer fintas. Miras aquí y das el pase ahí. Pero en la iglesia no. Se nota enseguida. Tu sinceridad está allí, no allí, o allí y no allí. Hay que ser sincero. No tenemos tiempo para hablar de todos los detalles, pero es la vida práctica cristiana de Romanos 12, 9 al 21. El número 2, la conducta cristiana frente al Estado y otros deberes que tenemos. Eso es Romanos 13. Y vamos a leer versículos 1 al 3. Sométase cada persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Es un deber. Dios los ha puesto sobre nosotros. Debemos orar, según Timoteo, orar por ellos. Primero, las autoridades. Es un deber cristiano y eso se encuentra aquí en Romanos 13. La letra A, hay que tener esa actitud de sumisión. Sumisión a la autoridad. Pero también versículos 8 al 10 hablan de tener amor al prójimo. Del 8 a 10 vemos esa palabra deber como deuda, no es la misma palabra de deuda que vimos antes, pero mira en versículo 8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¡Qué tremendo! Solo tengo que amar a mi prójimo y cumplo la ley. ¿Qué me dice eso? Seguramente no amo a mi prójimo como pienso, como debo, pero es mi deber. Tengo que procurar amar al prójimo. Y en la letra C, levantamiento del sueño. No estamos hablando de sueños que tienes cuando estás dormido. Estamos hablando del sueño, de ese estupor, de una ceguera, que ni estamos conscientes de lo que está pasando. Versículo 11 habla de eso. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Por qué? La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Es lo que Dios nos dice aquí en Romanos 13. Ahora, siguiente, número 3, la conducta cristiana a la luz de la luz que tienen los demás. Sabes que hay otros que no tienen tu luz y hay otros que tienen más luz que tú. ¿Cómo vamos a convivir con diferentes niveles de crecimiento y entendimiento? Pues frente al débil en la fe, la letra A, cada uno tiene que estar convencido. Versículo 5 de Romanos 14 dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Un consejo que cuando alguien me habla de, ¿cómo voy a saber si está bien o está mal hacer? Si tienes duda, no lo hagas. A base de esto. Si no estás convencido, seguramente es pecado. Solo por no estar convencido es pecado. Entonces, usar ese principio y enseña a los demás. Cada uno tiene que estar convencido. Número 2, cada uno tiene que vivir para el Señor, que equivale, significa cómo el Señor vivía y cómo Él quiere que vivamos. Cómo el Señor vivía y cómo Él quiere que vivamos. Recuerda 1 de Juan 2:6 que dice andar como Él anduvo. Y número 3, cada uno dará cuenta de sí.
Versículo 12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Recuerda, todo lo que haces darás cuenta. Nadie más. Tu madre, por mucho que te quiere, no va a comparecer ante el tribunal de Cristo y decir, oye, ¿puedo testificar? Igual será peor, porque ella te conoce de verdad, también. No, cada uno tendrás que dar cuenta de ti mismo, de mí mismo. Estoy preparado para eso. Bueno, ¿sabes Dios cómo lo justifique? Sí, Dios lo sabe bien. Entonces deja de justificarlo. Haz la justicia para poder dar buena cuenta de ti en ese día. A ver, la letra B. Frente al que puede tropezar o caer. Hazte esta pregunta. ¿Lo que quiero o pienso hacer proviene de fe? Ahora, ¿por qué lo tengo? Versículo 23. Pero aquí está la conclusión del principio de estar convencido de todo lo que haces. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Eso es muy fuerte. Y no queremos quedarnos bajo esa ley, pero es verdad. Esa duda hay que no seguir esa duda. Es decir, yo podría decir a mi Señor que me compró por su sangre derramada en la cruz, que lo que estoy pensando hacer, lo que hago porque creo que le agrada, o porque Él haría lo mismo, o porque creo que Él quiere que lo haga. Yo a veces he hablado con alguien, ¿podrías tú ir a una discoteca? Y si viniera el rapto en el momento que estás en la discoteca, ¿Dios te sacaría o no? Si eres salvo, te va a sacar, pero vas a querer enfrentarte con tu Señor sacado de la discoteca. Vale, si estás ahí para rescatar a un amigo que está en la discoteca y le estás sacando, pero si estás bailando, cantando con la música, bebiendo en el bar, piensa. Debemos pensar, ¿dónde estoy andando? ¿Esto le agrada a Él? ¿Es donde Él quiere que yo esté o no? ¿Qué más da? La gran mayoría decimos. ¿Qué más da? No seas tan legalista. Legalismo es depender de mis obras para agradar a Dios. Amar a Dios es intentar agradarle por su gracia. Hay una línea muy fina entre los dos, pero Dios no nos libra de tener que vivir como Cristo vivió. Pero no por eso nos salva. Yo lo hago porque me ha salvado y le amo porque me ha amado. Es diferente, no tiene que ser legalismo, pero hay leyes que hay que seguir. Y lo que no proviene de la fe es pecado según esto. Número 4, la conducta cristiana a la luz de las Escrituras. Romanos 15, sobre todo versículo 4. Mira lo que dice versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Esa es nuestra base, saturarnos con las Escrituras, conocerlas bien. Hoy, no sé en qué clase, tenía una clase de inglés y en algún momento les comenté, había un punto decisivo y les dije que leo, ya sé, puso en la pizarra, I read the Bible every day, o algo así. Y ¿tú de verdad lees la Biblia todos los días? Y digo, pues la verdad es que procuro leer toda la Biblia cada año. Entonces, empecé con los 20 años, o quizás 19, entonces con 55 les dije, estoy en 35, más he leído aparte otras versiones, estoy casi en 40 veces, y se quedan como, ¡wow! 40 veces. No es para aplausos, 40 veces leer la Biblia es poco. Hay que estudiar, hay que asistir, estudios, clases extras, hay que saturarnos. Nunca, nadie, jamás ha profundizado todo lo que hay aquí. No sé quién era, creo que dijo que no empieza a predicar sobre un libro de la Biblia antes de leerlo 30 veces. Es un gran desafío. ¿Qué pastor tiene tiempo para hacerlo para cada estudio?
no tenemos tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no lo queremos muchas veces. No quiero condenar a ningún pastor ni a mí mismo, pero tengo que saturarme con las Escrituras. Debemos imitar a Cristo, según versículos 1 al 13, especialmente versículos 3, 5 y 7. Vamos a leer solo versículo 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Letra B. Debemos llevar el Evangelio a todo el mundo. Versículos 20. Y recuerda Hechos 1:8. Y la letra C. Debemos orar unos por otros en la obra del Señor. Versículo 30 dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Y el número 5, la conducta cristiana en relación con los demás. Romanos 16. La letra A es amar a los hermanos. Solo quiero leer 3 o 4 versículos aquí. Versículo 3 en adelante. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí. ¿Qué dijo Jesús sobre el que da su vida por su compañero, por su amigo? Es el que más ama. Es la mejor muestra de amor, es exponer la vida por otros. A los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Yo sé que quizás para un hombre decir, amado hermano, puede sonar un poco débil, que un hermano es amado. No tengamos vergüenza de usar palabras sinceras e íntimas, correctas, como Pablo usó. Nuestra base de comunión es el amor que Dios nos ha dado, que debemos mostrar a los demás. La letra B, apartarnos de los que causan divisiones. Apartar, yo os he dado el nos, de los que causan divisiones. Hay un cambio claro en el versículo 17 con la palabra más. Más, después de hablar tanto de qué buenos son estos hermanos amados, más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Muy difícil es tomar una postura y no apartarte. Con buen espíritu, con espíritu de amor, de querer restaurar, pero tomar esa postura y apartarnos cuando haga falta. Y la letra C, aplicarnos a colaborar con Dios o con Jesús. Y vamos a leer solo versículo 21. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Hay que colaborar. No es siempre fácil colaborar y hay algunos que no podemos colaborar con ellos porque sus métodos, sus fines son diferentes. Pero en la iglesia tenemos que encontrar una manera de colaborar, trabajar juntos para el fin de glorificar a Dios. Bueno, mira, hemos llegado a las 9:02. Pues la hoja para la próxima clase, mirar, aunque no vamos a empezar a comentar, una de las preguntas incluye estos detalles del bosquejo global de 1 de Corintios. No he hablado de eso, pero está ahí delante. Creo que podéis encontrarlo fácil. Aquí está la hoja para el siguiente control que se hace en casa. Esta vez entero, porque no hay versículo. No hay versículo para la semana que viene. Así que hacer esto en casa y entregármelo al principio de la clase la semana que viene. A ver si tengo algún otro apunte que tengo que recordar de tiros. Hay redacción, sí que hay. Sí. A ver, ¿qué hay? Trabajo número 1. Eso es para los de nivel C, los que quieren conseguir el crédito que está involucrado en el nivel C.
Y la lectura es 1 de Corintios, los capítulos impares. Podéis leer todo 1 de Corintios, pero mínimo 1, 3, 5, 7 hasta 15, leer los impares capítulos de 1 de Corintios. Bueno, vamos a acabar con una palabra de oración. Gracias, Padre, por el tiempo que nos has dado esta noche y pedimos tu bendición. Es mucho material, no queremos hacer afrenta a lo que es estudiar tu palabra, hacerlo tan rápido, pero te damos gracias que podemos ver globalmente lo que parece que has querido enseñarnos en estos capítulos y pedimos que nos ayudes a ayudar a los demás y que esto sea de ayuda a nosotros, poder ver en general lo que quieres decir y estudiarlo más profundamente para entender y aplicarlo personalmente. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.